la UNESCO. Hoy en nuestro tema del día analizaremos junto a Erika Lainer, máster en Gerencia y Liderazgo Educativo y ex subsecretaria de Educación de la Zona 8, cómo enfrentar esta problemática dentro del contexto social. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, le tengo que indicar que ustedes, queridos oyentes de la 96.9, todos quienes nos ven también a través de nuestros live, pueden ser parte de esta entrevista enviándonos sus consultas, sus preguntas a nuestro WhatsApp al 096-764-7088. También enviar sus comentarios ahí en nuestra transmisión tanto de Facebook como de YouTube. Mi estimada Erika, bienvenida, el experto de educación. Encantada de poder acompañarlos el día de hoy. Un saludo muy especial también a todos los que nos escuchan. Una problemática social, educativa que está muy presente en nuestro contexto como país, como Ecuador, el bullying escolar. ¿Cuáles podrían ser esas acciones que nos ayuden a minimizar y llegar a ese objetivo que es eliminar el bullying escolar? Bueno, totalmente, y es una cifra bastante alarmante, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la estadística dice que de cada 5 niños, 3 han sufrido bullying en algún momento en su etapa escolar. Esto nos da la pauta de que en realidad hay que tomar decisiones, y decisiones que sean drásticas, que involucren obviamente de manera integral a toda la familia, a la comunidad educativa, y que permita tomar decisiones, ¿por qué no incluso a nivel gubernamental? Donde se pueda aportar, a lo mejor incluso con alguna ley que también haga responsable al padre de familia. Si nosotros, que somos los padres de familia, somos los responsables de los menores de edad, porque son los jóvenes que están en la institución educativa hasta antes de los 18 años, porque ¿por qué no ser también los responsables de su vida estudiantil y de las acciones que estén vinculadas dentro de las actividades diarias o cotidianas que tienen los chicos? Y el hogar, mi estimada Erika, es el primer centro de estudios, es donde realmente los chicos comienzan a aprender. Definitivamente las autoridades de las instituciones educativas tienen ya una radiografía. Como es la familia, realmente es el comportamiento del estudiante dentro de la institución educativa. Y es ahí donde nos vamos teniendo las autoridades la pauta para poder crear estos espacios de prevención en los espacios educativos, en las instituciones. ¿Por qué no aportando también a lo mejor con personal externo que pueda dar charlas a las familias? Porque es verdad, los padres de familia no nacemos con el manual debajo del brazo, pero conforme vamos avanzando, vamos obviamente teniendo esta experiencia y vamos aprendiendo también que hay que darle valores a los estudiantes. Sí, no se pueden perder los valores en la institución educativa, no se pueden perder los principios básicos en la institución educativa, el respeto que hoy en día se está perdiendo tanto a las autoridades y a los docentes, el docente que es la autoridad principal dentro del salón de clase, y hacia donde nosotros debemos como autoridades y como educadores velar porque se prime precisamente por este respeto. Es verdad también que en muchas ocasiones nos podemos topar con casos muy fortuitos, con casos a lo mejor en los que las autoridades tienen que de manera primordial activar un protocolo, hacer la denuncia en fiscalía, y esa es una responsabilidad que no se puede omitir y que se debe de realizar. Precisamente ese tipo de protocolos que vienen desde las instituciones gubernamentales. Usted fue funcionaria dentro del Ministerio de Educación. Crear, potenciar esa política pública que ayude a erradicar esta problemática social, porque es así, es una problemática social. En muchas ocasiones es verdad que conocemos que están los protocolos, pero ¿quién es el primero que tiene que estar en conocimiento de estos protocolos? El estudiante, en el salón de clases, porque si el estudiante no conoce cuál es el protocolo específico, si yo estoy cometiendo alguna irregularidad en la institución educativa, que va a haber la denuncia en fiscalía, que luego se va a abrir un proceso también en la parte judicial, y que voy a estar involucrado también en ese proceso, que ya mi nombre tiene obviamente ya una actividad abierta en un sistema fiscal. Entonces el estudiante ya toma responsabilidad y se da cuenta de hacia dónde puede ir. Ellos a veces lo toman como una simple broma, como una simple burla, pero tienen que darse cuenta sobre todo lo que puede pasar a futuro si ellos continúan con actividades o realizando este tipo de bromas a sus compañeros. Claro, ese tipo de actitudes que ellos los ven al inicio y como una broma, pero puede ser precisamente el inicio de una vida de agresión, ¿no? Una vida violenta. Estos serían como los pininos dentro de ese cuadro social, y es también imperativo
que se dé esa corresponsabilidad. Podemos hablar muchísimo de políticas públicas, de los protocolos de las unidades educativas, pero también hay que puntualizar la responsabilidad, como ya lo mencionó, de los padres. Esto es una corresponsabilidad. Totalmente, y también pensar, ¿por qué no?, en también mejorar un currículo educativo. Hoy en día se habla mucho de inteligencia emocional, pero la practicamos en el salón de clase. En realidad está inmersa dentro de una institución educativa. Tenemos a profesionales o a docentes capacitados en inteligencia emocional. No vayamos muy lejos. Si observamos de repente un modelo como el de Japón, en Japón los primeros años, ¿qué hacen en los primeros años? Se dedican a formar al ser humano, un ser humano que tiene que tener la capacidad de poder ser íntegro, de saber cómo comportarse, de crecer en valores. Por eso es que la cultura es totalmente diferente en muchos países donde vemos este tipo de modelos y de currículo educativo. Los primeros años hasta aproximadamente los 11 años de edad, ¿qué hacen en Japón? Los educan a los chicos para que sean excelentes seres humanos. A partir de esa edad, cuando ya pasan casi a la edad secundaria, es cuando empiezan ellos a integrar todos los contenidos curriculares y las materias, y ahí sí ya son calificados. Previo a eso no, previo a eso más bien es una calificación cualitativa y más en el desarrollo personal del individuo. Tenemos, creo yo, que adoptar mucho de las buenas costumbres y de los buenos currículos que existen a nivel mundial. Exactamente, porque esas buenas prácticas dentro del materia educativa que tienen los otros países podemos aplicarlas acá, y obviamente dentro de nuestro contexto en el que vivimos acá en el Ecuador, y tratar de lleno estas otras problemáticas que tenemos y que tenemos en todos los niveles. Mi estimada Erika, usted como ex secretaria de Educación tiene más conocimiento que yo en este sentido, de que esto no es una problemática social media baja, está en todos los niveles socioeconómicos de nuestro país, tanto en las unidades fiscales como también en las unidades particulares. Es una problemática social per se. Es una problemática social y por eso muchas, incluso de las familias, en ocasiones optan también por cambiar a sus hijos incluso a otras modalidades, como las modalidades en línea que existen hoy en día, ¿no? Si bien es cierto, todo viene de la mano, también el acoso, el abuso, que también se suma también ahora también con la delincuencia, se suma con la inseguridad que hay en los alrededores, en los sectores donde también nuestros hijos transitan. Y eso obviamente se suma a que haya más incertidumbres todavía en las familias. Por eso muchas familias, y lo comentaba precisamente fuera de aquí, de la radio, lo comentaba con ustedes, nos hemos dado cuenta de la experiencia que muchas de las instituciones por eso también están abriendo sus modalidades en línea, para poder también ofrecer, de acuerdo a la demanda también que existe de alumnos, una modalidad que les permita avanzar y que no les coarte también su educación. Y esa sería una buena opción, ¿verdad? Realmente, bueno, y además que también ya estamos en esa línea. Ahora las unidades educativas están aplicando muchísimo la educación online. Como experiencia, por los años que he tenido desde la creación de una institución educativa en línea, lo que puedo indicar es que sí existe la posibilidad de poder hacer una educación de manera virtual, con una buena capacitación docente, con buenas plataformas educativas, con buenos recursos educativos que permitan que el estudiante pueda estudiar y se pueda garantizar sobre todo la calidad del aprendizaje. Que si bien es cierto, hay que trabajar un poco más porque la estructura es totalmente diferente, pero no es imposible. Y creo que definitivamente, yo lo vengo diciendo, la educación del futuro es la educación en línea. Se puede estudiar desde cualquier parte del mundo y se puede seguir aportando a la educación de cada uno de los individuos. Así es. Bueno, acá en nuestro país, en el contexto de la pandemia, como que a las malas tuvimos que aprender la educación en línea, pero es una herramienta válida y que ha funcionado, y que, como bien lo menciona, pues es el futuro. Definitivamente nos enseñó la pandemia a adaptarnos a otros medios tecnológicos, pero conforme a eso también lo que nos dio fue la experiencia de poder crear otros entornos educativos y darnos cuenta que si tenemos una realidad en un país donde incluso en ocasiones a veces no hay ni siquiera los cupos suficientes para que los estudiantes puedan continuar sus estudios en las universidades, pues la educación en línea realmente haciendo, a lo mejor, ¿por qué no?, un mix entre la presencialidad y la virtualidad, se puede corregir y se puede involucrar para no dejar sin estudios a muchos estudiantes que tienen la necesidad de culminar su carrera profesional.
Sí, es para todos los oyentes de la 96.9. Estamos conversando con Erika Lainez, máster en Gerencia y Liderazgo Educativo y ex subsecretaria de Educación de la Zona 8. Mi estimada Erika, usted cuando estuvo precisamente en este periodo dentro del Ministerio, promovió una campaña que me parece espectacular, que es más conciencia, menos violencia. Bueno, sí, en aquel tiempo había la necesidad de poder hablar, porque era lo que estaba pasando. Definitivamente los chicos tenían temor a poder decir las realidades que existían en su entorno escolar. Y la idea con la campaña era más bien promover que los chicos empiecen a comentar y empiecen a decir qué era lo que les estaba pasando. Con esta campaña lo que se logró es poder integrar tanto al DS de la institución educativa, al rector de la institución educativa, al mismo Ministerio de Educación y poder crear un vínculo en el que había una persona dentro de la institución que levantaba la alerta. Podía ser cualquier estudiante que era escogido dentro de la institución educativa y que también se guardaba la privacidad, obviamente, de sus datos para no indicar o para que no vaya a tener algún riesgo, en este caso el estudiante. Y de esa manera se pudo realmente levantar muchos casos de abuso, muchos casos de acoso en las instituciones educativas. Si no promovemos estos espacios, no le estamos dando la garantía ni la seguridad a los estudiantes dentro de las instituciones educativas para que puedan hablar, porque no tienen ellos la seguridad de que un ministerio o que un gobierno los acompañe. Totalmente de acuerdo. Erika, recomendaciones puntuales, consejos puntuales para prevenir el bullying escolar. Primero que todo, la capacitación. Al empezar el año lectivo siempre se deben comentar los protocolos de actuación a los estudiantes, absolutamente a todos, a los más pequeños de una manera mucho más gráfica, mucho más didáctica, y a los alumnos más grandes con la normativa legal e indicándoles cuáles son los procesos a seguir, porque con esta prevención también vamos a hacer que los chicos recapaciten de lo que están realizando o de lo que les puede pasar. Las charlas con los padres de familias deben de abordarse en las escuelas para padres, lo mencioné antes de eso. Es verdad, el padre no conoce a veces cómo poder actuar, y también hay ciertas señales que el padre de familia y que los docentes se pueden ir dando cuenta de un comportamiento de un menor dentro del salón de clases. Pasa distraído, pasa dormido, de repente no conversa con nadie, o a lo mejor es muy agresivo. Ya nos estamos dando cuenta de que de esa manera emocionalmente ese estudiante está hablando, y tomar la iniciativa, llamar a la familia, convocar, ¿por qué no?, a la parte psicológica y atender de manera inmediata antes de que ocurra a lo mejor alguna desgracia, como ya lo hemos visto en algunos casos. Y ese tema también es importante, directamente al padre de familia, que cuando se llega a una valoración y se pide o se solicita que se realice un estudio psicológico, no tengan miedo, porque muchas veces están reacios, están con la negativa de llevar a su hijo al psicólogo por tabúes, prejuicios. Así es, y siempre la institución educativa va a buscar el bienestar del estudiante, realmente va a buscar eso, va a buscar que el padre de familia tenga las mejores opciones para poder ayudar a salir incluso a muchos chicos de la depresión. También comentábamos hace un rato el tema de estas nuevas leyes que se están también estableciendo en Francia. Qué bien esa responsabilidad, esa corresponsabilidad, donde la familia de verdad tenga la clave directa para poder conversar con sus hijos, y si hay ya algún acoso directo, pues que sea la ley quien lo determine también, porque somos los representantes de nuestros hijos en las instituciones, y hay que, obviamente, ¿por qué no fomentar alguna ley específica que blinde a las instituciones educativas, que blinde a los propios estudiantes y al mismo Ministerio de Educación en tal caso? Acá en el país, hace pocos meses tuvimos 2 casos, pero realmente muy de gran connotación social a nivel nacional. El caso en Quito de 2 chicas que uno pensaría, bueno, las chicas no son tan violentas, pero vimos unas escenas terribles que se hicieron virales en las redes sociales, después ya también en los medios en señal abierta, varones, acá también en Guayaquil. Y estoy totalmente de acuerdo en que se puedan crear, más allá de políticas públicas, también leyes en donde se haga cumplir la responsabilidad del padre de familia. Porque totalmente. No podemos tirarle toda la culpa al docente, no podemos tirarle la culpa a las instituciones educativas o al sistema educativo. Se va perdiendo poco a poco con la familia esta integración, donde nosotros como padres tenemos que conocer dónde están nuestros hijos, qué están haciendo nuestros hijos, y esa es la responsabilidad que uno debe de tener.
Cuando nos damos cuenta con quién se está a lo mejor juntando nuestro hijo, nuestra hija, de qué está realizando, cuántas horas está fuera de la casa, con quién está pasando el tiempo, qué actividades está realizando. O sea, es toda una vinculación que uno como padre debe de hacer con sus hijos y velar, sobre todo velar por la integridad de ellos y velar por cuidar qué es lo que están realizando ellos. Es ahí donde nosotros vamos a tener la pauta para saber hacia dónde se está despertando el interés a lo mejor de mis hijos, qué es lo que están realizando. Perfecto, realmente es una entrevista muy, pero muy interesante, información muy valiosa la que nos está brindando Erika Lainez, máster en gerencia y liderazgo educativo y ex secretaria de Educación de la Zona 8, a quien le agradecemos estos minutos en los que hemos conversado. Encantada, muy buenos días a todos. Y para culminar este bloque es preciso tomar conciencia. Ustedes, padres de familia que nos están escuchando a través del dial de la 96.9, quienes nos están viendo a través de las transmisiones en Facebook y en YouTube, tomar conciencia y caer en la realidad de que si tenemos un niño con actitudes violentas, pues tenemos que tomar las acciones del caso. Repito, no solo le podemos echar la culpa a las unidades educativas, al sistema educativo en sí, sino que también en nuestros hogares hay que tomar acciones. Esto es de una corresponsabilidad. Padres de familia, unidades educativas, sistema educativo, entiéndase, pues ya las leyes que se regulan desde el Estado ecuatoriano. Son exactamente las 8 de la mañana con 56 minutos. Vamos a nuestro primer bloque comercial. Regresamos con más. El experto por la 96.9 FM.